Bueno, te iba a preguntar un par de cositas con respecto a lo que es técnica vocal específicamente, Dime, obvio. como para... hay como muchos mitos, sobre todo con lo que es la técnica vocal. Generalmente hay muchos Sí. mitos con respecto a la enseñanza de la música, esa cosa de yo nunca estudié porque no tengo oído, como si eso no fuera algo que se desarrollara o algo que se aprendiera. Eh, y con la voz pasa mucho más esto de gente muy capacitada dice, no, yo no sé cantar, no nací sabiendo cantar, entonces no se puede. Eh, Sí, ¿Vos cuáles sí, sí, sí. considerás que son las habilidades fundamentales a la hora de enseñarle a alguien a cantar, a enseñarle a un alumno? ¿Cuáles son las habilidades que necesita tener fundamentalmente para vos ese... o que fundamentalmente ¿El digo, maestro o el no, alumno? no, digo, al enseñarle a un alumno, ¿qué es lo que es fundamental para vos enseñarle para decir, bueno, está aprendiendo efectivamente a cantar? A cantar. Yo me baso en no sé cuántos, pero en puntos importantes que tienen que ver, más allá de que la técnica correcta, eh, en el autoconocimiento desde, porque a lo largo de estos años me di cuenta cuánto influencia el cómo nos autopercibimos y todo lo que traemos de bagaje, tanto a nivel emocional, intelectual y a nivel también orgánico de proceso fonatorio. Es decir, tengo alumnos que vienen con la voz, qué sé yo, vos decís, ya con los años uno se da cuenta, decís, esta voz es así. Escuchás 3 vocalizaciones y te das cuenta al toque de cómo funciona, cómo está pensando, cómo se está percibiendo, cómo se está sintiendo frente a un evento, frente a cuestiones de la vida. Pasa mucho, gente que es un poco retraída, que es más ansiosa, que se estresa fácil, tensiones, un rango acotado de la voz metidita para adentro, con fuerza, desconectada de su cuerpo. Hay un punto que a veces es, primero conecto con mi cuerpo. Hay gente que está muy desconectada de las sensaciones corporales. A esas personas hay que enseñarles a sentir. Tengo los que me dicen, che, no siento nada. No puedes no sentir nada físicamente cuando cantás porque es una acción muscular activa, ¿no? Entonces algo tenés que poder percibir y se trabaja mucho la propiocepción, no desde lo New Age, tipo Zen, a ver, sintamos y nos conectemos con el cuerpo, sino de un acto concreto, muscular, como si te dijera, estoy entrenando para correr una maratón, básicamente. Uno tiene que entender cómo funciona la musculatura, cómo moverse, el rango de movimiento, cómo respirar, todas esas cosas, ¿no? Y para mí eso es fundamental, que el alumno entienda cómo se está autopercibiendo como ser y después entender cuál es su voz real, porque este es el otro punto que quería hablar. Nuestra voz está totalmente atravesada por cuestiones emocionales, intelectuales y lo que quieras decir, por cosas que no son nuestras. Desde el vamos, una cuestión orgánica y fisiológica de la voz, nosotros aprendemos a hablar escuchando, ¿cierto? Sí. Esa voz que escuchamos no es nuestra voz, es una voz ajena que tiene características diferentes. Vos pensás que las cuerdas vocales o pliegues vocales, que son dos y están a esta altura, en cada persona son diferentes, como la huella digital. No hay una igual. Entonces, yo, mamá, papá, tío, abuela, lo que fuera, de quien vos hayas aprendido a hablar, escuchando esa voz de referencia y cómo está fonando, si tienes librezas, empuja, está como ahí abajo raspando, cómo timbra o destimbra, todo eso es lo que nosotros escuchamos y adquirimos ese sonido. ¿Cómo me di cuenta de esto también? Primero con los años y segundo, cómo es difícil para una persona que nunca tocó un instrumento o estudió canto en reproducir un sonido que es el piano. Mira. Eso pasa mucho. Me pasa, toco una nota en el piano, un arpegio o canción, y es como, me tiré en otra nota, ok, voy a la voz, ¿por qué? Porque es lo más cercano al reconocimiento, ¿no? Volviendo a ese paréntesis, volviendo a esto, y la voz, no sé, mi caso, papá, mamá, tengo 2 referentes, no sé cuál habré elegido para aprender a hablar, pero creo que mi papá, por un montón de cosas. Pero, pero poniéndolo de ejemplo, es una voz más grave, llena de estrés y tensiones por cuestiones de la vida.
¿no? Que habla, mi papá habla casi sin aire, entonces hablando así con fuerza, por alguna razón de la vida, ¿no? Pero bueno, esa es la voz que yo tomé. Entonces, en mi proceso dentro de mi voz, yo descubrí que tengo fuerzas innecesarias, que hablo un poquito acá con la garganta si no tengo cuidado, entonces tengo que empezar a reconocer esas cosas que no son propias de mi garganta, por ponerlo de alguna manera, y de ahí empezar a enderezar. Y después empezar a trabajar más técnicamente en llevar la voz al más resonador, a que tenga más punta, a que esté más apoyada, pero primero, si todo lo otro no está resuelto, no se puede avanzar. Hay unos que traen resuelto eso claramente, entonces, si yo lo tiene entendido, se avanza sobre la técnica más propiamente dicha del canto, que igual involucra todo lo anterior. Pero bueno, son diferentes procesos. Pero para mí eso es fundamental de entender en la persona que está estudiando canto. Y entender, en esto de cómo se percibe, cómo hay que vivenciar el cantar, ¿no? También pasa mucho esto, que hay gente que tiene muy buen material y de repente va a cantar y la rigidez y sale como si estuvieran recitando no sé, el prólogo del Martín Fierro. ¿No? Sí, sí. Sin emoción, duro, tenso, y esas son otras cuestiones también a trabajar, que tiene mucho que ver con la teatralidad que tiene el canto, ¿no? Y cómo estar presentes. ¿Por qué? Porque la conexión neuromuscular que se requiere para una correcta emisión vocal es muy fina. Pavarotti lo decía, cantar es como caminar en la cuerda floja. Y es real. No por miedo y tensión, sino porque es muy fino el trabajo que hay que hacer. Obviamente, dependiendo Pavarotti hablaba de la ópera, ¿no? A ese nivel de precisión. Te podrá gustar o no gustar ese sonido, si ese sonido requiere una pericia muy, muy fina y muy extrema, pero el cantar bien, yo con mis alumnos, yo doy clases en ISEC, en un instituto privado, terciario, de teatro musical, y lo que siempre les decía a mis alumnos, y les digo a mis alumnos particulares también, esto de estar presentes, no se pueden distraer, es como, ok, voy y disfruto, es como voy fluyendo y voy disfrutando del momento, si no se desconecta. Y es muy fino encontrar ese momento de conexión para que todo confluya, ¿no?